Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este salmo parece ser uno de los salmos que mencionan de manera enfática y puntual el tema de la familia, el ambiente, el entorno de la vida familiar, la importancia y significado de lo que está sucediendo allí, particularmente hacia el interior, dentro de la casa. Y el énfasis del Salmo está en esta atmósfera, pero el ingrediente fundamental que el salmista establece como una declaración de fe desde el principio del Salmo es uno solo y es determinante. Lo podemos observar con tanta claridad, con tan puntual nitidez. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. ¿Qué importancia tiene este asunto? ¿Cómo podemos detectar, cómo podemos reconocer y cómo podemos advertir y ser suficientemente enfáticos en darle la dimensión que le pertenece, que le corresponde al temor de Dios, el temor del Señor? Amados hermanos, quizá no estamos viviendo en un tiempo en el cual a esto se le dé la suficiente importancia. No estamos en nuestro tiempo viviendo una época de avivamiento en la que al temor de Dios se le considere algo relevante, algo significativo. Amados hermanos, ni siquiera podríamos decir que esto sea algo que se esté enfatizando aún en los ambientes cristianos. Las iglesias y las congregaciones pudiéramos estar más interesadas en otros temas. Pero el tema del temor de Dios, que es una constante a lo largo de toda la Biblia, es una constante muy marcada a lo largo de toda la Escritura, es un tema esencial. Y en este salmo en particular es el ingrediente que sirve como fundamento para la construcción de una estructura familiar venturosa, bienaventurada y bendita. Fuimos creados por Dios para una forma de trato privilegiado. Fuimos creados por Dios para experimentar con Él un tipo de relación bendita, enormemente señalada por la providencia, por la fidelidad de Dios, por la gracia y la bondad de Dios, a cuya imagen fuimos hechos. No fuimos creados para el desamparo. No fuimos creados para el aislamiento, ni para vivir atemorizados, desvinculados, desarraigados y como indigentes por el mundo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra cosa? Es una sola cosa: el tipo de trato que nos une a Dios. Cuando no existe un trato con Dios, la consecuencia será esa: temor, incertidumbre, indigencia, un estilo de vida nómada en el cual nadie logrará llenar los vacíos de nuestro corazón. Nadie podrá satisfacer
los huecos de nuestra existencia. Viviremos permanentemente con corazones hambrientos, desgarrados y lastimados, y profundamente carentes de certidumbre de aceptación, de certidumbre afectiva. El temor de Dios, por otro lado, no se refiere en ninguna manera a algún tipo de miedo inspirado por Dios. No es una forma de terror que proviene de la figura de un Dios airado y destructor. No es para nada este el concepto que se maneja a lo largo de la Biblia, aunque la palabra que se utiliza sea temor. No tiene que ver con esa forma de temor. Entonces comenzaremos por establecer con claridad a qué se refiere que en el Salmo 128 es el ingrediente fundamental para construir una vida familiar venturosa. Cuando hablamos de temor de Dios, desde la perspectiva del Salmo 128, y cuando hablamos del temor de Dios desde el libro de Proverbios y desde cualquier ángulo de la Biblia en el que se mencione el temor de Dios, estamos hablando de una forma de profunda expectación reverente. Repito esta definición. Cuando hablamos de temor de Dios desde la perspectiva bíblica, estamos refiriéndonos a una forma de profunda expectación reverente en nuestro interior y desde nuestro interior hacia afuera, acerca de la presencia santa y gloriosa del Dios vivo, único y verdadero. El Dios soberano está aquí. El Dios soberano habita en este que es mi morada, en esta que es mi habitación. Dios ha venido a acampar aquí, en mi casa, con nosotros. El temor de Dios, que es esta expectación interior profunda, reverente, por su presencia, me sobrecoge a mí y la comunico a los que amo y les hago saber: Dios ha venido a habitar entre nosotros y con nosotros. Me sobrecoge, me constriñe saber que Dios está aquí y en donde quiera que yo esté o yo vaya, o cualquiera de aquellos a los que amo. ¿Tiene sentido para ustedes este significado del temor de Dios? ¿Es comprensible? ¿Puede ser dimensionado con claridad? ¿Puede ser diferenciado de lo que es el simple miedo a entender lo que implica el temor reverente por la presencia de Dios? Quisiera usar un ejemplo sencillo. Y definir esto es muy importante porque de esto depende lo demás que podemos entender a través del Salmo 128. Cuando un cirujano finalmente ha concluido todo su proceso formativo y tiene por primera vez la responsabilidad de ser el titular en una forma de intervención quirúrgica, de manera que tendrá en su mano la responsabilidad de usar el bisturí para abrir a un paciente, explorar y encontrar el punto crítico en donde está su padecimiento y comenzar el proceso de extirpación de aquello que está provocando el daño. En el interior de este cirujano, por mucha certidumbre y mucha habilidad adquirida, nunca dejará de existir una percepción atemorizante de que lo que está haciendo es lo correcto. Sabe teóricamente a dónde ir, sabe que lo que encontrará allí está allí y qué cosa está y en qué lugar está. Sabe para qué sirve el instrumento que tiene en la mano y sabe cómo usarlo. Ha desarrollado cierta destreza. Pero ahora la responsabilidad recae en él.
Y ahora, en este momento, él tiene que tomar la responsabilidad total. Es él quien da las instrucciones, es él quien da las órdenes, es él quien está diciendo qué es lo que sigue y qué hace cada uno de sus asistentes alrededor de la mesa de quirófano. Le sobrecoge interiormente un temor que permanecerá durante todo el tiempo que dure la intervención, hasta que finalmente el paciente sea suturado y vuelto a su cama. Y entonces vendrá la espera para ver si aquello que él hizo verdaderamente funcionó. Amados hermanos, no es un miedo ni un pánico, es una percepción de temor reverente por lo que está sucediendo allí. Porque es una facultad que le rebasa, que está por encima de él. Un padre de familia, un jefe de familia, sabe que tiene sobre sus hombros una responsabilidad que en determinados momentos le atemorizará, le inspirará y sobrecogerá de esa percepción reverente de si tendré la capacidad de salir adelante, de sacar adelante a mi familia. No solamente sucede con el padre, sucede con la madre, sucede con la mujer cuando está en el trabajo de parto. Podré hacer esto, podré lograrlo, podré salir adelante. Lo estará sucediendo, continuará sucediendo mientras tenga a un bebé en sus brazos y lo tenga que amamantar. Eso es una constante en la vida. Estamos hablando de la misma cosa. El temor del Señor se refiere a ese sobrecogimiento interior que nos hace pensar que algo superior, mucho e inmensamente más grande que nosotros, está aquí, está sucediendo aquí. Y cuando hablamos del temor del Señor, sabemos que nos referimos al Dios soberano, glorioso, omnipotente. Y nuestra vida está en sus manos. Nuestra familia está en sus manos. Nuestro matrimonio está en sus manos. El fundamento esencial para la construcción de una vida familiar que traiga bendición y percepción de privilegio a quienes están allí es el temor del Señor. Por eso el salmista dice con tanta puntualidad y con tanta certidumbre: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Ese es el segundo fundamento, hermanos, y es la clave de que todo marche bien. Significa que andemos en los caminos del Señor, que implica obediencia. Implica una forma de obediencia que no es otra cosa. Tenemos dificultades para definir la obediencia, pero la obediencia no es otra cosa que la rendición de mi voluntad ante la voluntad de Dios. La rendición de mi propio juicio y razón ante el juicio de Dios. Obediencia significa que estoy determinado a honrar el orden establecido por Dios. Quiero que las bendiciones vengan a mi vida y en consecuencia de este anhelo porque las bendiciones de Dios vengan a mi vida, por sentirme privilegiado del trato con Dios, yo obedeceré el orden de Dios, honraré el orden de Dios, buscaré hacer lo que le agrada a Dios. Todas estas formas de obediencia significarán privilegio y bendición para nosotros. Amados hermanos, el modelo de Dios para la familia está construido sobre un principio de vínculos sagrados que son indisolubles. Delante de Dios, los vínculos sagrados de la familia son no solamente sagrados, son sagrados porque involucran una forma de alianza santa que ha sido bendecida por Dios. Pero más allá de ser solamente sagrados, estos vínculos son indisolubles.
Esa es la razón por la cual lo que sigue en la experiencia de la familia, según el Salmo 128, es que tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué pasa con las familias en nuestra actualidad? Parece no haber un momento en el cual todos podamos estar juntos. Parece no haber un tiempo y una oportunidad en la cual todos podamos sentarnos y mirarnos unos a los ojos y comunicarnos a lo mejor con palabras y tal vez ni siquiera usando palabras, solo con mirarnos a los ojos, cuán apreciados somos los unos para los otros, cuán invaluable es tenerlos en nuestra vida. Tal vez no tenemos la suficiente oportunidad ni la necesaria permanencia para poder estar tan en contacto. ¿Saben a qué nos ha obligado la pandemia? Nos ha obligado a permanecer juntos demasiado tiempo, tanto quizá como para que algunos ya estén fastidiados de estar mirando las mismas caras todos los días. Pero ¿no debiéramos acaso, después de mirar las mismas caras que tenemos frente a nosotros y tropezarnos con las mismas personas tantas veces en el día, finalmente glorificar a Dios porque los tenemos allí, porque son parte de nuestra vida, porque la esposa y el esposo son el uno para el otro y se tienen para patentizarse solidaridad, corresponsabilidad, mutuo apoyo y consideración, mutuo respeto y mutua ternura y cercanía, cálida cercanía? ¿No es acaso para eso que tenemos a los hijos? Para poderles comunicar la necesaria certidumbre afectiva. La familia es esto, hermanos. Es el modelo de Dios construido sobre una forma de vínculos, un sistema, una estructura basada en el principio de vínculos sagrados y vínculos indisolubles. Esto es así porque la familia es el estilo de Dios para tratar con nosotros. La familia no es una invención humana, la familia no es una consecuencia de la civilización, ni de la cultura, ni de los estándares de comportamiento social. No es un resultado del Estado, no es nada de eso lo que ha dado origen a la familia. El primer matrimonio fue construido por Dios. Fue establecido en el Edén con la bendición de Dios en Génesis capítulo 1. Dios no esperó hasta Apocalipsis, al final del libro, para decirnos, por cierto, se me olvidaba decirles, yo diseñé la familia. Desde el capítulo 1 de Génesis, la palabra de Dios nos dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen sobre ella. La familia es el estilo del trato de Dios. Así es como Dios suele tratar con nosotros. Y este estilo del trato de Dios se traslada al entorno de nuestra vida íntima, en el entorno de la familia. Lo que nosotros llamamos familia, entonces, es un diseño divino, no es una invención humana. La familia tiene entonces la facultad de comunicar certidumbre, dignidad a las personas, porque es precisamente una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios. Dios no construye relaciones o vínculos fallidos. El trato con Dios es un trato indisoluble, inmutable, como lo es el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne.
Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es la familia, así es como se construye el matrimonio, así es como se construye el hogar. La familia tiene entonces esta facultad dada por Dios de comunicar certidumbre y dignidad a las personas, porque es una revelación de quién es Dios, de su naturaleza de Padre amoroso, de Creador compasivo y misericordioso. Amados hermanos, es a través de la familia, es a través de este tipo de vínculos que marcan nuestra vida, es a través de el entorno de vida, de esta estructura de lazos indisolubles, como adquirimos todo sentido de certidumbre en la vida. ¿No es cierto acaso que cuando encontramos a la persona amada, a la persona que creemos que es la persona idónea para compartir el resto de nuestra vida, a partir de allí decidimos dejar de ser nómadas, dejar de peregrinar de un lado para otro en una búsqueda incesante y decidimos permanecer allí? Hasta aquí voy a llegar, aquí me voy a quedar, no quiero continuar caminando más allá. En verdad, esto tiene una gran trascendencia para nosotros. Esto tiene un gran impacto. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que nos retribuye sentido de pertenencia. Esto es lo que nos retribuye certidumbre afectiva y esto es lo que le aporta a nuestra vida, a nuestra existencia, un valor agregado que nos hace sentirnos personas seguras de sí mismas. No porque estemos depositando nuestra confianza en nosotros mismos, sino porque tratar con Dios ha traído a nuestra vida estas bendiciones añadidas que nos enriquecen, regalándonos esta certidumbre interior de ser aceptados y de pertenecer a algo que podemos llamar nuestro y amar entrañablemente. A esto es, finalmente, a lo que llamamos autoestima. Autoestima es un concepto moderno, está muy en boga. Se refiere a lo que en Proverbios se le llama buen nombre, lo que se le llama honra. La honra de una persona está relacionada con cómo la persona ha sido aceptada en el trayecto de su vida, cómo la persona finalmente ha logrado adquirir un sitio de privilegio que signifique un reconocimiento de quién es la persona. No nacemos todos con la misma percepción de aceptación. No nacemos todos con la misma percepción de certidumbre afectiva. Cada uno nace con una mayor o una menor percepción de dignidad. Cada quien nace con una mayor o menor percepción de quién nos acepta, quién nos ama. Y esto es porque desde el momento en que está cumpliéndose nuestra gestación, mientras el producto está madurando en el vientre de su madre, se le están comunicando cuán amado es, cuán bienvenido es, cuán deseado es, de qué manera el que esté viniendo, el que haya expectación por su llegada, significa que es anhelado, significa que es deseado y que su venida es algo que se espera con gran expectación, pero con gran amor. Mientras esto sucede, la persona está recibiendo esta significación de aceptación y certidumbre. Es una percepción de dignidad, es una percepción de certidumbre afectiva que le ayudará a madurar de muchas maneras. Y también la criatura que se está formando en el vientre de la madre sabrá identificar de dónde proviene esto. ¿Quién le comunica esta forma de certidumbre? No la encuentra en cualquier lado. Alguien en particular le hace sentir seguro. Estos son los entornos
en donde nosotros fuimos engendrados y criados. Son los entornos de la familia, los entornos a los cuales pertenecemos, porque allí es en donde Dios nos ha puesto. Y es en donde Dios nos ha puesto para nuestra bendición y privilegio. Volvamos al Salmo 128 y recordemos lo que dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, dichoso serás tú y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Cuando llegamos a esta percepción de pertenencia y de certidumbre, reconocemos, hermanos, que hay un privilegio, hay un gozo, hay una bendición en ser parte de una familia, de una estructura de vínculos sólidos, de una estructura de vínculos sagrados que nos relacionan con personas a las que amamos y que dicen amarnos, que nos comunican protección, nos comunican amparo, nos comunican tutela, nos comunican certidumbre de aceptación y de custodia amorosa. Gestarnos, crecer, particularmente en circunstancias de riesgo, gestarnos, es decir, madurar en el vientre de nuestra madre y crecer en un entorno de riesgo y de desventaja, va formando en la persona una valoración disminuida. Gestarnos y crecer en un entorno en donde prevalece la ausencia de certidumbre, la carencia de afecto, la incomunicación, la desconfianza, el abandono, el rechazo. Solamente forjará en el interior de la persona una valoración de sí mismo que mostrará disminución. La persona se sentirá devaluada, sentirá que su dignidad es menor, se reconocerá a sí misma insegura, atemorizada. Esto significa formarse y crecer con heridas. Cuando creamos vínculos tóxicos, enfermos, y los sostenemos por demasiado tiempo, cuando nuestras relaciones están dañadas y no nos ocupamos de restaurarlas, no nos ocupamos de reflejar hacia ellas el temor del Señor, que lo ve todo, que conoce todo y que lo juzga todo, permaneceremos en una forma de ambiente enfermo y dañino que provocará heridas en quienes compartimos ese espacio. Es una forma de atmósfera tóxica. Vivir allí no es deseable. Vivir allí es algo que hacemos solo por la estricta necesidad de permanecer porque no tenemos más a dónde ir. Pero lo que las personas revelan es que mientras permanecen allí, porque no tienen a dónde ir, no lo están pasando bien. Están sufriendo y están padeciendo una atmósfera que los enferma y los lastima. Evitan llegar allí. Evitan permanecer demasiado tiempo allí. Tratan de estar la mayor parte del tiempo posible ausentes. Porque estar allí es doloroso. Estar allí es lesivo. Es hiriente. Recordemos las palabras nuevamente del Salmo 128. Tu mujer será como
fecunda vid en el interior de tu casa. No habla de alguien que se la pasa afuera, buscando cómo distraerse, refugiándose en 1000 lugares, en casa de alguna amiga, en casa de sus padres, en casa de algún vecino, en casa de alguna comadre, en la iglesia, ausente, alejándose de lo que parece ser un entorno tóxico. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Saben cuál es el significado de las mesas? La mesa es un símbolo muy representativo en la Biblia. Estar alrededor de la mesa tiene un significado profundamente vinculatorio, asocia a las personas. Tiene un significado profundamente espiritual también. Alrededor de la mesa pasan cosas en la Biblia. Recordemos las mesas de las que nos habla la palabra de Dios. Por ejemplo, la mesa que es puesta delante de nosotros en el Salmo 23. Era la mesa de los refugiados. Era la mesa de los que eran perseguidos injustamente y huían hasta encontrar una casa en donde alguien los recibía y de inmediato aderezaba una mesa frente a ellos para que cuando su perseguidor llegara, los encontrara sentados en la mesa como invitados. Entonces el perseguidor no podía hacer nada en su contra. Tenía que respetar todo el tiempo que permaneciera dentro de esa casa. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La mesa en nuestro hogar es el sitio de regocijo familiar en donde debiéramos sentirnos seguros. Seguros porque allí encontraremos siempre un bocado de pan que nos llene, que nos satisfaga. Seguros porque ese bocado de pan se nos ha compartido y se nos ha servido como perteneciendo allí, como teniendo el derecho de sentarnos allí, como siendo parte del privilegio de comer allí. No es un acto de caridad, es una muestra, un testimonio, una evidencia de pertenencia. Nunca te faltará el pan, nunca en esta mesa a ti se te negará el pan. Eres de aquí, lo tienes garantizado. Esto implica la mesa del gran banquete, ¿recuerdan? Aquella mesa a la que fueron forzados a llegar los invitados del Evangelio. Fuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa. Muchos la menospreciaron. Muchos se fueron de la casa. Muchos renunciaron a ir a la invitación de aquel gran banquete. Entonces el hombre dijo, vayan por los caminos y por los vallados y traigan a los indignos, a los que siempre han recibido un trato de menosprecio. Esta parábola del Evangelio nos habla de la posibilidad de la reconciliación. Tal vez hay en casa alguien que se fue dolido, pensando que no pertenecía allí. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar eso? ¿Qué tendríamos que hacer para ir y demostrar que el vínculo no está perdido, que el vínculo es indisoluble, que el vínculo es sagrado, que pertenece aquí, que puede volver, que aquí hay un lugar para ella o para él? Recordemos la mesa del Señor, la mesa en la que ninguno de nosotros es digno de sentarse por su propio mérito. Es la misma mesa en la que nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. La mesa en la cual Pedro dice, yo no voy a permitir que tú hagas esto.
Es la mesa en la que nuestro Señor le dice, si yo no hago esto, tú no tienes parte conmigo. Es la mesa en la que nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, hagan esto porque les he dado ejemplo para que ustedes hagan como yo, el Maestro, a quien ustedes llaman Maestro, lo ha hecho. Pensemos, amados, ¿qué será de aquellos a los que amamos el día que no estemos? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Sabrán acogerse unos a otros en su mesa? ¿Sabrán recibirse unos a otros cálidamente, con un ánimo de consideración, de alta estima, de significativo y trascendente amor que marca la vida por generaciones, para reconocerse como hermanos cuando el Padre no esté? ¿O solamente es un tipo de afecto que prevalece mientras el Padre está allí porque nos está mirando y no queremos que sepa que interiormente nos hemos menospreciado, nos hemos mostrado los gestos más feos que podemos ser capaces de expresar? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 128, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El fundamento, amados, es el temor del Señor. El fundamento es que andemos en sus caminos. La palabra de Dios nos da esta directriz tan importante, tan determinante, tan radical para tiempos como los que estamos viviendo. ¿No es acaso el tiempo de recuperar el sentido del temor de Dios ante una generación que crece sin temor de Dios? ¿No es acaso la hora de afirmar las estacas de nuestra tienda? Leemos esto en el profeta Isaías, y cuando leemos estas palabras del profeta Isaías, ensancha el sitio de tu tienda. Las personas interpretan esto como una parábola de crecimiento. Expándete, hazte más grande. Es el tiempo del éxito, es el tiempo de la prosperidad. Pero no es el único sentido en que debemos entenderlo. En tiempos de ruina, en tiempos de miseria moral y espiritual, en tiempos de decadencia y de caos, como los que estamos viviendo hoy día, amados hermanos, tiempos de caos como los que estamos viviendo hoy día, es el tiempo de levantar y volver a clavar nuestras estacas para darle firmeza a nuestra tienda. Vivir en el desierto implica eso. La posibilidad de que en un momento determinado una tempestad de arena haga que nuestra tienda parezca que vendrá abajo y permaneceremos durante toda una noche y todo un día y tal vez durante días enteros sepultados bajo esta carpa que está cubriéndonos y que se nos ha venido encima porque las estacas se han aflojado. Porque los linderos ya no están en donde los pusimos originalmente y parece que se nos caerá. Pero no es así. Estos tiempos pueden prevalecer todavía largamente. Pueden empeorar. Entonces, quienes estamos al frente para comunicar certidumbre, los responsables de comunicar certidumbre, tendremos que salir y tendremos que estirar la tienda y tendremos que volver a clavar las estacas en los linderos en donde permitan que la tienda permanezca en pie. No podemos permitir que nuestros hogares se vengan abajo. No podemos permitir que lo que hemos construido con sacrificio, con dolor, con esfuerzo, termine en desgano, termine en desaliento, termine en una forma de fracaso y de renuncia en donde ya no estamos dispuestos a hacer nada. Hay quienes todavía esperan de nosotros certidumbre suficiente.
Hay quienes todavía están esperando que nosotros podamos decirles que no ha terminado, que esto no es un simulacro, nuestra familia, nuestro hogar no es un intento, no es un ensayo. Moriremos en la raya. Prevaleceremos porque el orden de Dios funciona. La palabra de Dios lo dice con toda puntualidad. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Haremos que prevalezca el orden de Dios porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y Dios es soberano y fiel para sostenernos con poder. Así que comuniquémosles a aquellos que amamos que no está en juego lo que hay entre nosotros, que esto no se acabará, que esto no es un ensayo, no es un intento, no es un simulacro. Prevaleceremos en el nombre del Señor, porque el orden de Dios funciona. La familia es una revelación del orden de Dios. El hogar y el matrimonio son una revelación del orden de Dios. Son un diseño de Dios. Por eso hay bendición en vivir en el orden de Dios. Nosotros tenemos que comunicarles a nuestros hijos que no es cierto lo que el mundo dice, que da igual casarse que no casarse, unirse solamente, intentarlo con uno o con una y luego con otro o con otra y que da lo mismo. No tiene importancia, porque las personas finalmente son desechables. Podemos deshacernos y desentendernos de ellas. No es eso lo que Dios nos ha enseñado. Porque lo que hemos aprendido acerca de los vínculos que Dios construye conforme a su propósito y a su orden es que estos vínculos son significativos. Tienen significado en las vidas de las personas. Significan amor, significan certidumbre afectiva, significan aceptación incondicional, significan pertenencia. Si tú te has ido de casa, si tú que estás oyendo esto, has huido de casa y estás lejos de quienes alguna vez dijeron amarte, reconsidera y vuelve. Ahí hay un lugar para ti. Esto significa el que tú hayas nacido allí. Significa que tú perteneces allí. Estos vínculos son transformadores, hermanos. Son transformadores porque nuestra vida cambia cuando alguien más viene a nosotros. El casarnos significa cambios. Significa ajustarnos a compartir el espacio que antes era exclusivamente nuestro. Si estabas acostumbrado a dormir solo, a pierna suelta como dicen por allí, ahora tendrás que aprender a dormir con alguien que a lo mejor distribuye codazos durante el tiempo en que está durmiendo. Aprendes a compartir tu vida. Te adaptas, haces los ajustes necesarios para que esto funcione porque la persona te importa. Quieres conservar a esa persona. Y le comunicarás que está bien, que no pasa nada, aunque tengas las costillas amoratadas de los codazos o de las patadas. Los hijos hacen lo mismo. Recién nacidos invaden la cama de los padres. Los vínculos establecidos por Dios transforman nuestra vida. Son un reflejo del trato con Dios. Porque el trato con Dios transforma nuestras vidas. Moldea nuestro carácter. Es un vínculo significativo y transformador. Pero además es un vínculo trascendente que irá más allá, alcanzará generaciones, traspasará nuestra
propia generación, e irá a la generación que sigue, e irá después a la generación que sigue después de la generación que sigue. Esto es lo que dice el Salmo 128, amados. Dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Son vínculos trascendentes. No es algo de Dios, ni es algo gozoso, ni bienaventurado, que porque algún día tus hijos y tú tuvieron una ruptura, una confrontación, alguien se fue de la casa. Y ahora, ¿quién sabe en qué parte del mundo? Tal vez cerca, tal vez demasiado lejos. Tus hijos han sido padres. Y los hijos de tus hijos ahora también son padres. Y tú ni siquiera los conoces. No sabes quiénes son. Esas personas que nacieron de tus entrañas. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volver a Dios en temor reverente. Es el tiempo de volver a Dios en una forma de temor que lleve nuestro corazón en obediencia para honrar su orden, para agradarle. No somos solamente bendecidos en vivir en el temor de Dios porque estamos agradándole a Dios y honrando a Dios, sino que somos bendecidos porque honrar a Dios retribuye honra para nosotros. Nuestra dignidad depende directamente de eso. Cuando honramos a Dios, nosotros estamos siendo receptores de esa honra que se refleja en nuestro estilo de vida. Y esa honra bendice a las siguientes generaciones después de nosotros. Amados hermanos, caminar con Dios significa vivir vidas de grande bendición y de grande privilegio. El temor de Dios me constriñe, me hace caminar de una manera determinada que lleva en rendición mi voluntad para hacer la voluntad de Dios y reflejar en mi manera de vivir que reconozco que Él es el Señor. En mi hogar, Dios es honrado y glorificado. En el corazón de mi familia, Dios es temido y glorificado, servido con alegría. Nada como este tiempo de pandemia para hacernos recapacitar acerca de que la importancia de la iglesia, la relevancia, la trascendencia de la iglesia no radica en el templo. La importancia de la iglesia, la trascendencia, la relevancia de la iglesia radica en que la iglesia está en casa. Josué dijo radicalmente, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuánta necesidad tenemos de corazones reverentes, permeados del temor reverente de Dios, que decidan profunda y radicalmente servir a Dios con gozo, entrar por sus puertas con acción de gracias, alabarle y bendecir su nombre, y no hacerlos solos, hacerlos en compañía de aquellos que les han sido dados en custodia, aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestra vida para que les comuniquemos certidumbre de pertenencia, de aceptación, de amor incondicional, como un reflejo del carácter y de la naturaleza de Dios.